Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas, un programa que pretende brindarte las herramientas para poder manejar el día a día de los problemas de salud que se presentan en tu casa y estar orientado sobre lo que tienes que hacer. En esta ocasión vamos a continuar con el programa de nuestra última entrega, en el que respondíamos a las preguntas que nos hacen llegar nuestros pacientes a través del correo electrónico. A la vuelta de esta pausa comercial, vamos al primer segmento de tu programa de salud y otras cosas. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defienda. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, el doctor César Mella, productor general de este programa. Te damos la bienvenida a este espacio que pretende brindarte las herramientas para poder manejar el día a día de los problemas de salud que se presentan en tu casa y estar orientado sobre lo que tienes que hacer para evitar complicaciones y para abordar tempranamente las enfermedades. A continuación de lo que hicimos en nuestra última entrega, vamos a hablar sobre las preguntas o vamos a responder las preguntas que nos transmiten nuestros pacientes en sus visitas diarias o a través del correo electrónico. Y vamos a comenzar con una pregunta muy frecuente que es sobre la intervención quirúrgica de las amígdalas. Los pacientes, ustedes saben, se interesan mucho, para usted debe ser interesante, saber en qué consiste y por qué hay que operar las amígdalas en algunos pacientes. Hay que recordar que las amígdalas son acúmulos de tejido linfóideo que se encuentran en la garganta. Cuando uno abre la boca, se ven estas dos bolas allá atrás en algunos pacientes, en algunos la tienen más pequeñas. Y estas bolas, que se llaman amígdalas, tienen la tendencia a inflamarse frecuentemente, a inflamarse repetidamente. Cuando esto sucede, si estas infecciones suceden muy frecuentemente, entonces puede ser que el médico otorrinolaringólogo les recomiende al paciente operarse. Las normas que llevamos para decidir a quién tenemos que operar y a quién no son los pacientes que tienen más de 5 episodios de amigdalitis al año, o los pacientes que tienen más de 3 episodios al año durante más de 3 años, o los pacientes que tienen más de 2 episodios al año durante un largo tiempo. Estos pacientes ciertamente que se benefician de operarse, porque si usted calcula que cada acceso de infección le tarda alrededor de 4 a 5 días y usted lo multiplica por 3 a 4 veces que le dé en un mismo año, estamos hablando de que cada año este paciente que sufre de amígdalas está perdiendo alrededor de 10 a 12 días que los está dedicando a su enfermedad solamente. Si usted lo multiplica por un periodo de 5 a 10 años, estamos hablando de meses, sumando todo el tiempo en el que estos pacientes están enfermos. Es por esto que en algunos casos está indicada la cirugía de las amígdalas. Una madre me pregunta, ¿es necesario operar a mi hijo? Como les decía, nosotros tenemos estos parámetros en los cuales nos guiamos, no son totalmente absolutos. Hay algunos casos en que decidimos esperar un poco más, hay algunos casos en que decidimos acelerar esta cirugía, pero ciertamente si el médico otorrinolaringólogo le indica la cirugía es porque considera que el paciente se va a beneficiar de operarse.
Hay que recordar que la infección de amígdalas normalmente no es una infección mortal, por lo tanto, siempre se puede esperar con la cirugía de amígdalas para hacerla más adelante o ponerle tratamiento al paciente, ya sea a base de antibióticos o de antialérgicos, para lograr retrasar un poco el tiempo de la cirugía. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si un paciente tiene trastornos respiratorios debido a que tiene unas amígdalas demasiado grandes, unas adenoides demasiado grandes, este paciente no se puede esperar y que se siga ahogando en lo que crece un poco. La lógica no aplica de ese modo y por lo tanto puede ser que estos pacientes tengan que operarse más tempranamente que los pacientes que sufren de infecciones recurrentes. Anteriormente, cuando yo era niño, a los niños se les operaba rutinariamente a todos de las amígdalas. Con el advenimiento, con el desarrollo de nuevos antibióticos, se fueron retrasando esas cirugías y ahora cada vez más, o mejor dicho, cada vez menos se opera por esta causa. La principal causa para operar de cirugía de amígdalas es principalmente la causa obstructiva. Pacientes que tienen amígdalas y adenoides demasiado grandes que le producen obstrucción para respirar y peor, que les producen obstrucción cuando están durmiendo, lo cual les lleva a sufrir de una enfermedad que se llama apnea del sueño. Pero ese es otro tema. Entonces, por eso, la pregunta que me hace esta madre, ¿es necesario operar a mi hijo? Depende de las características que presente. Si tiene más de 2 episodios de amigdalitis durante largo tiempo, en este caso ya sería un adolescente, si tiene más de 5 episodios de amigdalitis en un solo año, o si tiene más de 3 episodios de amigdalitis durante 2 años o más, en estos casos consideramos que es beneficioso para este paciente operarse. Otra madre me escribe y me dice, mi bebé de 1 año será operado de amígdalas. ¿Es esto posible? Como les decía, sí es posible. Si la causa de la indicación de la cirugía es debido a que las amígdalas y las adenoides son muy grandes y están produciendo obstrucción, no hay que esperar a que se siga ahogando hasta que esté más grande. Estos pacientes hay que operarlos tempranamente y lo más pequeño que yo he llegado a operar a algún paciente ha sido un pacientito de 4 meses que tenía unas amígdalas y unas adenoides tan grandes que el paciente estaba inclusive en peligro de muerte debido a que cuando se dormía no podía respirar. Por lo tanto, en estos casos sí podría ser necesario operarlo. Ahora, si la indicación es porque se le infectan muy frecuentemente, esta es una indicación que hay que revisar, porque se le puede poner tratamiento antibiótico, se puede repetir el tratamiento antibiótico, se puede cambiar el tratamiento antibiótico, se deben investigar otras causas como son, por ejemplo, la fibrosis quística y otro tipo de patologías que ayudan a que los pacientes sufran de más infecciones respiratorias. La alergia, la rinosinusitis pueden hacer que estos pacientes tengan más episodios de garganta y si se les pone tratamiento estos pacientes van a mejorar. Pero cuando es por un proceso obstructivo sí es posible que haya que operarlos tan temprano. Las personas dicen entonces, doctor, pero ¿y no le vuelven a crecer las adenoides? Es una posibilidad de que le vuelvan a crecer. Si le vuelven a crecer, se vuelve a operar. Doctor, pero eso es un poco cruel. Pero la realidad es que no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer pensando en lo que podría pasar más adelante. Yo siempre les comparo a mis pacientes, si a usted se le está botando el agua de la nevera, y está mojando el piso de la cocina en el que alguien se puede resbalar, ¿usted va a dejar de limpiarla porque posiblemente mañana la nevera va a volver a botar agua? No, usted la limpia y si mañana vuelve y bota agua, pues vuelve y la limpia. Y con eso usted se ahorra el riesgo de que alguien se caiga. Eso sucede también con la cirugía de adenoides. Cuando el niño se opera muy joven, es posible que estos adenoides crezcan a un ritmo que inclusive amerite una nueva intervención. Pero si eso fuera necesario, pues ya se verá en su momento. Pero por lo pronto, tiene 3 a 4 años en los que va a estar respirando adecuadamente. Una madre me habla de que el doctor le dijo que tenía hipertrofia amigdalina. Hipertrofia significa aumento de tamaño. Por ejemplo, cuando los fisiculturistas hacen ejercicio y se ponen muy musculosos, ellos están provocando hipertrofia de los músculos. En este mismo sentido, las amígdalas cuando se ponen muy grandes se llaman o se denominan hipertróficas. Y si llegan a ser obstructivas, como decíamos anteriormente, puede ser que ameriten operar. El tamaño de las amígdalas por sí solas, es decir, que las amígdalas sean grandes, no es una necesidad de cirugía, sino que si son grandes y producen obstrucción y producen apnea del sueño, en ese caso sí. Vamos a continuar
hablando del tema de la cirugía de las amígdalas y de la hipertrofia amigdalina y contestando las preguntas que nos mandan nuestros queridos amigos televidentes y nuestros pacientes a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, que seguimos en De Salud y Otras Cosas. General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás
Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. ¿O tabletas? Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas. El doctor Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. Estábamos hablando antes de la pausa comercial sobre el tema de la hipertrofia amigdalina y decíamos que estamos respondiendo las preguntas que nuestros pacientes nos transmiten a través del correo electrónico o en sus consultas. Estábamos hablando de la cirugía de las amígdalas, cuándo es necesario operar a un niño, si se puede operar a un niño de 1 año, y en este momento estábamos respondiendo una consulta de una madre a la que le dijeron que su niño tenía hipertrofia amigdalina. Explicábamos que el término hipertrofia significa crecimiento, significa aumento de tamaño, y que en este caso, cuando son las amígdalas las que están hipertróficas, podría ser necesario operar. No existen medicamentos que disminuyan el tamaño de las amígdalas. Lo único que se podría hacer, si son tan grandes que producen obstrucción, es operarlas. Pero no solo porque son grandes, sino porque obstruyen. El que sean grandes no es una indicación, ni tampoco es una señal de que el paciente vaya a tener más infecciones que otros que tienen las amígdalas más pequeñas. De hecho, las amígdalas más pequeñas a veces se infectan más que las grandes. Un problema que sí puede suceder, aunque el paciente no tenga un problema respiratorio, es que las amígdalas, si son demasiado grandes, le dificultan tragar, sobre todo en los niños. Esto se puede ver en niños que están tomando el seno, en los que para poder tomar, es decir, para poder respirar se despegan del seno o se despegan del biberón, porque las amígdalas y las adenoides son tan grandes que no les permite respirar y ellos prefieren respirar que comer. En este caso sí habría que hacer algo con estos pacientes. Hay otra paciente que me consulta lo que es hipertrofia de cavum. El cavum es la parte de atrás de la nariz, es decir, ustedes saben que la nariz se convierte en garganta, luego se convierte en laringe y por ahí se divide en dos, se convierte en tráquea o en esófago, un camino para la comida, un camino para el aire. El camino del aire es el que la gente llama el camino viejo. El cavum es esa zona de la parte de atrás de la nariz en donde la nariz se vuelve garganta. Está bastante bien atrás, habría que introducirse el dedo casi a esta longitud para poder tocarse lo que se llama cavum y es en ese lugar en donde están las adenoides. Entonces, realmente el término hipertrofia de cavum no es tan correcto, deberíamos decir hipertrofia de adenoides que están localizadas en el cavum. En el caso de los niños, cuando estos adenoides son demasiado grandes, producen obstrucción respiratoria, pero a ambos lados del cavum es donde desemboca el conducto que comunica el oído con la nariz. Ese conducto, que se llama trompa de Eustaquio, es el que permite que al oído le entre aire desde la nariz y que mantenga un equilibrio que es necesario para poder tener una audición correcta. Cuando las amígdalas adenoideas son demasiado grandes, cuando hay hipertrofia de adenoides, estos conductos se pueden obstruir o pueden haber infecciones en las adenoides que, como este conducto desemboca en ese mismo lugar, permita que se transmitan esas infecciones hasta el oído y los pacientes sufren entonces de otitis media, una infección detrás del tímpano, o de otitis serosa, que es el acúmulo de líquido detrás del tímpano, el cual les produce a estos pacientes una dificultad para oír y que a largo plazo trae daños que pueden dañar el oído. Pero ese es otro tema fuera de esta pregunta. Una cosa que hay que observar en los pacientes adultos que tienen hipertrofia de cavum es que este es un lugar en donde crecen cánceres que son bastante agresivos y que normalmente se descubren solamente cuando han dado metástasis. Este tipo de cánceres, el cáncer de cavum, es un cáncer que no duele y que para cuando se viene a descubrir es
o porque se ha producido un problema en el oído, por esto que les acabo de comentar, o porque les produce obstrucción respiratoria, o porque les produce un pequeñito sangrado que les sale, ya sea al escupir o que les sale por la nariz. En estos casos hay que realizar una endoscopía, introducir una cámara por la nariz para llegar al cábum, observar si hay algún tejido crecido en esta zona y tomar una biopsia, que se toma con anestesia local en el consultorio. No hay que ir al quirófano necesariamente, en adultos. Con este diagnóstico entonces se hace el tratamiento, que normalmente es quimioterapia. Este cáncer no se opera, pero si el paciente tiene metástasis, es decir, si ya se ha distribuido y le ha llegado a los ganglios del cuello, principalmente el ganglio que está debajo de la oreja, que es donde más se manifiesta, este ganglio se podría sacar. Es necesario primero investigar el cábum antes de irse a una cirugía para quitar un ganglio sospechoso de cáncer del que no se sabe de dónde vino. Y lo digo porque he tenido pacientes que llegan a la consulta en donde ya han sido operados de la metástasis y es porque no se ha investigado lo que había dentro de la nariz. Una madre me pregunta en qué consiste la operación de las amígdalas. Las amígdalas se quitan enteras. Las amígdalas están envueltas por una cápsula de tejido fibroso y están, como quien dice, pegadas a ambos lados de la garganta. La cirugía consiste con el paciente acostado y con anestesia general, se les coloca un aparato que le mantiene la boca abierta mientras está haciéndose la cirugía, que normalmente dura menos de 30 minutos. A este paciente, entonces, se agarra la amígdala con una pinza y con diferentes tipos de instrumentos se va despegando la amígdala de esa pared hasta que se saca completa. Es decir, la amígdala no se corta por pedazos, se saca entera. A diferencia de las adenoides, que no se sacan enteras porque las adenoides no tienen cápsula. Las adenoides sencillamente se rebajan hasta un nivel en el que no produzcan obstrucción. Vamos a decir en un término muy dominicano, se chapean. Es decir, se les corta la parte más prominente hasta que se baja su altura para que no produzcan obstrucción. Es muy distinto de la cirugía de amígdalas. Sin embargo, ambas cirugías tienen el potencial de ser cirugías sangrantes. Las adenoides, porque realmente no se cose cuando se quitan las adenoides, sino que se cauteriza el tejido. En algunas ocasiones se aplica una sustancia que produce coagulación, pero en algunos pacientes en los que se retrasa esta coagulación puede hacer que tengan un sangrado adicional. En los pacientes que se hacen cirugía de amígdala, el peligro del sangrado viene porque debajo de la cápsula de las amígdalas pasan numerosas venas y si estas venas se rompen pueden provocar un sangrado que se hace bastante difícil de controlar. E incluso por detrás, por el lado de donde están las amígdalas, pasan las arterias carótidas, que son las arterias que llevan la sangre al cerebro. Es decir, que aunque es una cirugía sencilla en un sentido, es una cirugía sumamente complicada en el otro, porque es una cirugía de la vía respiratoria, de la vía digestiva, que es por donde uno respira y por donde uno traga, al lado de la cual pasan numerosas estructuras que son muy importantes que no se pueden lesionar. La cirugía de las amígdalas se hace con diferentes tipos de equipos. Lo tradicional es hacerlo con instrumentos fríos, con bisturí, con una tijera de disección, con un aparato disector. Tratando de encontrar formas en que la cirugía no sea tan dolorosa y que no sea tan sangrante, se han desarrollado diferentes instrumentos tecnológicos. El primero de ellos es el cauterio, que es con el que se opera la mayoría de los pacientes actualmente, que es sencillamente un aparato que transmite energía eléctrica y que esa energía eléctrica modulada, al hacer contacto con la superficie, provoca un cortocircuito que produce una pequeña quemadura que desnaturaliza las proteínas y por lo tanto el tejido se deshace. El bisturí eléctrico, que es el instrumento de coagulación más utilizado en la medicina, está disponible y es bastante económico. Otro desarrollo a partir del bisturí eléctrico es lo que se llama la radiofrecuencia, que es como un bisturí eléctrico pero de una frecuencia de radio mayor, en la que se logra con él tener una quemadura de menor tamaño. Al tener una quemadura de menor tamaño, pues el paciente tiene menos dolor. Se ha desarrollado también el láser, que es otra frecuencia de la misma estirpe de la radiofrecuencia y la del bisturí eléctrico, pero todavía mucho más alta. Y por lo tanto, este produce una quemadura tan pequeña y tan localizada que el calor no se extiende a los tejidos que están al lado y por lo tanto, teóricamente, debe producir menos dolor. Otro desarrollo es el coblator, que es un tipo de radiofrecuencia en el que se utiliza un plasma.
en el que se produce un plasma porque se trabaja bajo agua, es decir, es un aparato que al mismo tiempo que lanza agua, produce el cortocircuito que mencionamos anteriormente, las proteínas se desnaturalizan y por lo tanto el tejido se deshace y con eso se saca la amígdala con un menos dolor. A continuación de esta pausa comercial que nos llaman de dirección, vamos a continuar aquí en De Salud y Otras Cosas contestando sus preguntas y las preguntas que nos hacen llegar a través del correo electrónico. No se vayan, que seguimos en De Salud y Otras Cosas. General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde
donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Seguimos en De Salud y otras cosas. Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, y el doctor César Mella, productor general. Continuamos brindándote las herramientas que se necesitan para poder enfrentar tus problemas de salud día a día. En esta ocasión estamos hablando o estamos respondiendo las preguntas que nos transmiten nuestros pacientes y nuestros queridos amigos a través de nuestro correo electrónico. Y en la pausa comercial anterior hablábamos de lo que es la operación de adenoides y qué conlleva la recuperación. Los pacientes que se operan de adenoides normalmente refieren que tienen dolor en el oído, es decir, la cirugía de adenoides cuando está cicatrizando se siente como si el paciente tuviera algo en el oído, porque realmente no es tan dolorosa como la cirugía de amígdalas. Los pacientes entre el cuarto y el sexto día es cuando presentan más dolor y se espera que tengan una recuperación completa alrededor del 10º día. No significa que todos estos días van a estar incapacitados, pero por lo menos los primeros 5, 6, 7 días sí hay que contar con que se va a tener molestias importantes. No se dejen llevar de que eso no duele, realmente se sienten molestias y hay que prepararse para eso. Existen diferentes tipos de analgésicos combinados o solos que pueden ayudar a sobrellevar sprays de anestesia. Se usa antibióticos que se ha visto que nos ha ayudado a disminuir un poco el dolor y el mal olor que se produce por el tejido en vía de cicatrización, pero realmente hay que prepararse para una recuperación de entre 8 a 10 días. Un paciente me pregunta, ¿ejercicio físico antes de la cirugía de amígdalas? No tiene ninguna relevancia el ejercicio físico en los días o en los días previos a una cirugía de amígdalas. Sí tendría relevancia en las horas previas a una cirugía, porque se necesita que el paciente vaya al quirófano tranquilo. El ejercicio produce un aumento de la frecuencia cardíaca, produce un aumento de la presión arterial y por lo tanto no es correcto que un paciente antes de una cirugía esté agitado. Por eso se espera que el paciente esté en reposo, por eso muchas veces los pacientes inclusive se ingresan desde el día anterior, aunque ya cada vez menos, pero se ingresan desde el día anterior para procurar que tengan un periodo de relajación antes de la cirugía que permita llegar al quirófano en las mejores condiciones de tranquilidad en cuanto al ritmo cardíaco y en cuanto al nivel de oxígeno. Entonces, se puede hacer ejercicios en los días previos, no va a pasar nada, pero no en las horas previas a una cirugía. Y hay que recordar que para todas estas cirugías se necesita que el paciente esté en ayunas. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué los médicos insistimos tanto en las ayunas cuando el paciente se va a hacer unos análisis o se va a hacer una cirugía? Las razones son diferentes. Cuando el paciente se va a hacer análisis, algunos análisis necesitan que el paciente esté en ayunas porque lo que se mide es lo que se llama el nivel basal. Por ejemplo, si vamos a medir el azúcar en sangre de un paciente, lo medimos en la mañana temprano antes de que el paciente se desayune. ¿Por qué? Porque si esperamos que el paciente se desayune, su nivel de azúcar va a subir, no sabemos cuánto, no vamos a tener una medida estándar. Por eso entonces se pide que a todos los pacientes a los que se le va a hacer esta prueba, incluyendo otras pruebas químicas, se hagan en ayunas. Ahora, cuando estamos hablando de cirugía, se pide ayuno por otra razón diferente. Y es que cuando se va a hacer cirugía, al paciente se le pone anestesia y se le pone sedación, es decir, un medicamento que lo aduerme. Aunque no lo duerma completamente,
y solamente sea un procedimiento pequeño con sedación, cuando a una persona la adormecen o la sedan, esa persona pierde parte de su capacidad de defensa ante la presencia de un vómito o de una tos. Es decir, si una persona vomita cuando se está quedando dormida, como está dormida porque está anestesiada, pierde la capacidad de responder a esa agresión, ya sea cambiando de posición, tosiendo o vomitando. Entonces, en estos casos se puede producir lo que se llama broncoaspiración, y es que restos de alimentos se vayan por la vía respiratoria y el paciente puede tener una obstrucción respiratoria que incluso puede ser fatal. En otros casos se produce en la broncoaspiración una infección del pulmón que puede también llegar a ser fatal. Es uno de los fenómenos más aparatosos y que de los que más se cuidan. Por eso se insiste tanto en que los pacientes que van a ser sometidos a cirugía no coman nada ni beban nada por lo menos 8 horas antes de la cirugía. Hay algunos pacientes que pretenden saltarse esta norma pretendiendo que con eso van a engañar al médico y se están engañando ellos mismos, se están poniendo en peligro ellos mismos. Yo tengo el caso de una amiga anestesióloga a la que un paciente que tenía una fractura en un brazo, su madre lo llevó para que fuera atendido y negó que el niño hubiera comido nada, pero resulta que sí, que el niño había tomado leche. Lo que pasa es que ella lo negó para que no le suspendieran la cirugía, creyendo que con eso lograba algo. ¿Y qué pasó? Que cuando el niño se durmió, como tenía leche reciente en el estómago, vomitó, y al vomitar, como se estaba quedando dormido, no pudo expulsarla y lo que hizo es que se le fue por el camino viejo, por la vía respiratoria. El niño tuvo una bronconeumonía y posteriormente falleció. Entonces es muy importante ese detalle en cuanto a las operaciones. En cuanto a la operación particular de amígdalas y adenoides, no lleva una preparación física del paciente más que el ayuno y claro, todos los preoperatorios que se hacen para estar seguros de que no hay ningún trastorno, las evaluaciones cardiovasculares, los análisis de sangre para ver el nivel de sangre, para ver los niveles de coagulación. Se ha hecho como norma en la República Dominicana el hacer pruebas virales, es decir, la prueba del HIV, la prueba de la hepatitis C, la prueba de la sífilis, la prueba de la hepatitis B. Todas estas pruebas realmente no son imprescindibles para operar a un paciente, porque si salen positivas no vamos a dejar de operarlo si el paciente lo necesita. Pero ya se han instituido como una norma que se le hace a todo el mundo. De hecho, los anestesiólogos exigen que se le hagan estas pruebas y la razón está en el auge que han tenido las reclamaciones médicas, las demandas médicas. ¿Por qué? Porque se le hace una cirugía al paciente en el que no se sabía si presentaba una de estas enfermedades y luego de pasada la cirugía, como no se le hizo la prueba, el paciente pretende atribuirle la enfermedad a la cirugía que se le hizo. Porque como no se le hizo una prueba antes, entonces ahora todas las culpas son de la cirugía. Y esto ha hecho que los anestesiólogos exijan para poder operar a cualquier paciente, hacerle todas estas pruebas, pero eso también ha multiplicado los gastos del servicio del sistema de salud, porque esas 4 análisis que ahora hay que hacer para poder responder a esa necesidad, vamos a decir artificial, no habría que hacerlo, y si usted lo multiplica por los miles de personas que se operan diariamente en la República Dominicana, estamos hablando de millones de pesos que se podrían ahorrar si la situación fuera diferente. Una madre me dice, mi hija ronca, mi niña de 2 años ronca. Cuando un paciente ronca hay que buscar diferentes causas, no son solo las amígdalas las que pueden hacer que un paciente ronque. Recuerden que el ronquido es el ruido que se produce cuando vibran las estructuras de la garganta, cuando el aire pasa por una garganta que está muy estrecha. Entonces vamos a averiguar por qué está muy estrecha. Puede estar muy estrecha porque la nariz está inflamada. Es el caso en los pacientes que sufren de rinitis alérgica, es el caso en los pacientes que sufren de sinusitis o en los pacientes que tienen los cornetes, que son esas bolas que están dentro de la nariz, demasiado grandes. Si este es el caso, la vía respiratoria nasal está muy estrecha y eso, cuando el aire pasa, se produce vibración y el paciente ronca. También tenemos que mirar el tamaño de las adenoides, tenemos que mirar el tamaño de las amígdalas, pero también tenemos que observar si en la estructura craneal, es decir, si en los huesos de la cara de este paciente no hay ninguna otra alteración que pueda hacer que esta vía respiratoria se estreche.
Existe también una enfermedad que se llama laringomalacia, en la cual el niño no se ha desarrollado suficientemente rápido y por lo tanto las estructuras de la garganta que son de cartílago, dígase, la epiglotis, la laringe y la tráquea, es decir, lo que la gente llama la nuez de Adán, no tienen la consistencia dura que conocemos, sino que son blandas y cuando el paciente respira o inspira, estas estructuras se colapsan, produciendo entonces vibración. Esta laringomalacia normalmente se controla sola con el paso de los años a medida que el paciente se va desarrollando. Una paciente me pregunta lo que comentábamos antes sobre la reducción de amígdalas por radiofrecuencia. No utilizamos la reducción de amígdalas. Si las vamos a operar, las quitamos completas. ¿Y por qué? Porque las amígdalas tienen unas estructuras que se llaman criptas. Estas estructuras son esos agujeros que tienen las amígdalas que son parte de su funcionamiento. Estas estructuras, estos agujeros, estas criptas, retienen material de desecho de la propia amígdala y restos de comida cuando uno traga. Las amígdalas, que tienen una función en el sistema de defensas, ayudan a analizar esa sustancia que se quedó ahí atrapada, que tiene microbios también, y preparan defensas para cuando esos microbios vuelvan a entrar al organismo o esos virus vuelvan a entrar al organismo, poder estar preparado para enfrentarlo. Ese es el sistema como funcionan las amígdalas. Lo que sucede es que a veces este material se queda retenido por mucho tiempo o la cripta se hincha, con lo cual el material entonces, al cerrarse la boca por donde entró, ya ese material no puede salir y se queda atrapado dentro de la amígdala y se produce un absceso. Y en esos casos, estos pacientes sufren de infección tras infección y no importa cuántos antibióticos usted le dé, lo único que logra es mejorarlo y tan pronto se acabe el antibiótico, pocos días después vuelve la infección. Entonces, como existen estas criptas, si rebajamos la amígdala, si le cortamos solamente un pedazo, la raíz de estas criptas va a permanecer allí y el paciente de todos modos tiene que ir al quirófano, de todos modos puede sangrar, de todos modos tiene que someterse a anestesia y de todos modos le va a doler. Entonces, ¿para qué hacerlo por partes? Y por eso la lógica que aplicamos no es la de reducir las amígdalas, sino sencillamente eliminarlas y además eliminarlas las dos. En algunos casos solamente se saca una sola amígdala, en los casos en que se sospecha que existe un tumor en la amígdala. Entonces se quita solamente la que tiene el tumor. Pero en otros casos normalmente siempre se quitan las dos. Un paciente me comenta a propósito de lo que estamos diciendo que tiene una sola amígdala inflamada, es decir, que se ve una amígdala más grande que la otra. Normalmente las amígdalas son simétricas. Pero si observamos una amígdala que es más grande que la otra, la revisamos bien porque en algunos casos podría corresponder a que es un tumor. Cuando estas amígdalas tienen un tumor, eso se puede ver a simple vista. Y si se observa a simple vista, el médico puede en la consulta tomar una biopsia. Se puede realizar una endoscopía para verlo con aumento, pero normalmente se puede tomar una biopsia. Se observa y si esta amígdala no tiene cambios o si este aumento de tamaño no le está provocando al paciente obstrucción, no tiene un aspecto sospechoso o no se está infectando, la dejamos tranquila. No porque sea más grande tenemos que ir a operar. Ahora, si esta persona observa el crecimiento de esa amígdala más rápido de la cuenta, o si esta persona ve que ese aspecto de la amígdala es un poco diferente del aspecto que tiene la otra, amerita que se revise, amerita que se tome una biopsia para poder descartar que no tenga un tumor maligno, el cual podría llegar a crecer mucho antes de que se detecte, con lo cual cuando llegan a esta etapa es más difícil que podamos curarlo. Un cáncer en esta zona es un cáncer que es fácilmente curable con cirugía, porque solamente hay que quitar la amígdala y un poquito del margen alrededor. Pero cuando este cáncer crece demasiado, avanza muy rápido y se complica con metástasis en las estructuras ganglionares del cuello, entonces la posibilidad de curación se retrasa, se pierde, se hace mucho más difícil. Y por eso es que es necesaria la prevención mediante las visitas periódicas o mediante la observación, que usted conozca su cuerpo, que usted se revise y si observa cualquier detalle que le parezca sospechoso, consúltelo y que sea el especialista el que le diga lo que es. Trate de no hacerse su propio diagnóstico. Usted puede hacerse la idea de lo que está pasando, pero piense que si usted se equivoca en su propio diagnóstico, se va a equivocar en la conducta a seguir, ya sea en el tratamiento o ya sea en el decidir no hacer nada.
Para eso se necesita la opinión del experto y en estos casos, en los temas de garganta, el otorrinolaringólogo es la persona indicada para poder decirle si eso amerita algún tipo de acción adicional. Les agradecemos mucho la sintonía que ustedes han tenido con nosotros en este programa de salud y otras cosas. El doctor César Mella, director general, quien les habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, les agradecemos y les esperamos en nuestra próxima entrega, sábado a las 12 del día por Cinevisión Canal 19. Muchas gracias y hasta luego.